es quitarle el mote, quitarle la impronta de caridad a lo social. No es que de ahora en adelante lo social tenga que ver solo con la generación de riqueza, pero naturalmente lo social tiene que ver con la generación de oportunidades. Y muchos siglos, ni siquiera años, muchos siglos hemos vivido en la historia de los países padeciendo esas condiciones llamadas del destino que nos hicieron creer que la pobreza era una condición inapelable. Nacimos pobres y no había nada que hacer. Y en esa pobreza hubo pobreza y restricción de mente, pero también de mente loca, ¿cierto? Que condenaron a la mujer a la cocina, que condenaron al que no tenía el color del jefe a otro lugar en la sociedad, que condenaron a algunas ciudades a no ser ciudades sino pueblos, que condenaron, es decir, que rompieron la estructura de la sociedad. Es muy curioso porque una de las materias que hemos perdido en el transcurso de los años es el gusto de la historia y de la geografía. Y estudiar la historia y la geografía explican muchas de las cosas por las cuales hoy a veces tenemos conflictos y dificultades. Entender la geografía es entender la riqueza de una sociedad, es entender sus posibilidades. Yo no sé si ustedes siguen mucho o poco noticias. Por ejemplo, en este momento, los americanos que a veces juegan a una doble moral, no han firmado los protocolos internacionales de aportarle al calentamiento global con medidas restrictivas, pero sí, por ejemplo, en California, desde esta semana todos los restaurantes están cobrando una sobretasa para darle a los que trabajan por el calentamiento global. No es una decisión tuya, sino si vas a un restaurante, pagas un fee para el calentamiento. Eso pareciera bueno. Es como el protocolo de Kioto. Exacto, claro. Pero ¿dónde está, comillas, la restricción? La restricción está en que la gente cree que con el dinero es como se solucionan las cosas y no es así. En los años 30, ¿sí?, después de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan la Primera Guerra Mundial? 1900, no, la primera, 19 y terminó en 1900. Un poquitico más, ¿cierto? La primera va del 19 casi hasta el 24, sí, 5 años, ¿cierto? Desde 1919. Y fue una guerra hasta 1924, ¿sí? Y fue una guerra por tierra, porque muy al modo antiguo la gente invadía e invadiendo se adueñaba, dominaba, ¿cierto? Se hacía dueño. Y para reconstruir esa pérdida, porque en la Primera Guerra Mundial lo que más quedaron, ¿qué fueron? Viudas y huérfanos, porque a la guerra no se decidía ir, te tocaba ir. Cuando te invadían, el Estado, que era el señor, decía: todos los varones mayores a la guerra. La reconstrucción de Europa es reconstrucción femenina. La reconstrucción de Europa es la mujer la que saca la cara por la familia. Y por eso el espíritu cooperativo y de los pequeños productores en zonas a las cuales el conflicto no llegó, la reconstrucción de Europa después de lo que se llama la Liga de Cambrai es agro y es mujer, que es la que consolida la familia. Eso permitió rápidamente superar un conflicto que fue absolutamente fratricida, pero que dejó al territorio roto. Los mecanismos de salida, la superación de ese momento histórico de pobreza, de hambre, porque no estamos hablando de Colombia o de Lima, donde aunque haga frío podemos venir de mangas de camisa, sino continentes que tienen
las estaciones, y con las estaciones tienen los grandes calores y los grandes fríos, las heladas y las nieves. La tierra no produce siempre, las vacas no dan leche siempre. O sea, el pan comer y el pan coger no eran tan obvios. Entonces, ¿qué sucede? Las alternativas que aparecen para recuperarse son la cooperación y el ahorro. ¿Y quiénes son las que responden por la cooperación y el ahorro? En la cooperación, los trabajadores del campo. Es en la vida rural, yo no sé si esta palabra existe en Perú, el convite. ¿Han escuchado hablar de convite? Imagínense que nosotros, no sé si es la misma palabra, nos ponemos de acuerdo, o lo llaman también mingas, que nos vamos todos a trabajar para hacer un acueducto. O para... ¿Es la minga? ¿O cómo la llaman acá? Minga. Eso. Y en Lima... se llama minga, pero mica. Y acá en esta selva limeña no se usa. Acá no es normal que los habitantes de un barrio digan: mañana todos los del barrio vamos a limpiar el barrio. Faena. Muy bien, Juliana. Faena. Entonces, eso nacía de la gente sencilla y de la gente rural. De la gente rural. Entonces, en los años 30, la reconstrucción de Occidente, no se olviden que este curso, mujeres y caballeros, no se olviden que este curso es la continuación de ayer. Ayer vimos las megatendencias. ¿Se acuerdan que Oriente y Occidente están en dos momentos distintos? Pues para hablar de las empresas sociales, no se puede hablar de ellas sin entender de dónde vienen. Y precisamente las empresas sociales vienen del interés de una sociedad que después de una guerra quiere volverse a poner de pie. ¿Y cómo lo hace? Lo acabo de decir, por dos caminos: la cooperación y el ahorro. En la cooperación lo que utilizan son los modos de vivir del campesino, los modos de vivir de la persona rural, de la persona sencilla, que resuelve sus problemas colaborando, que cuando ve que alguien no tiene techo, va y ayuda a poner el techo, que cuando ve que el agua no está viniendo, invita a los vecinos y van a limpiar el acueducto o la fuente o qué sé yo. Esas faenas, mingas, convites, es lo que permite llegar a la colaboración, a la cooperación. Pero la cooperación no funciona si no hay recursos. Y es la influencia de Alemania del sur, se llama Bavaria es la parte del sur de Alemania, sí, la zona de Múnich, Mónaco de Baviera, Múnich, esa zona del sur de Alemania, la que desarrolla un modelo de ahorro a partir de las prácticas de la religión católica de esa zona. Son los sacerdotes católicos de fines del 1800 y de inicios del 1900 los que se van a las parroquias a decirle a la gente: ojo, de 10 guarde 1 o guarde 50 céntimos, pero si usted no logra ahorrar algo, no va a tener para mañana. Y empiezan unas costumbres muy populares de guardar en el seno, en un pañuelo, debajo del colchón, en los cucos, bueno, yo no sé dónde, ¿sí? Pero eran esas costumbres, claro, de guardar. Porque toda la plata que se dejaba expuesta se acababa. De hecho, en los términos de finanzas, la caja se llama disponible. El dinero que está disponible. En esa relación, esto se puede gastar. Lo que no se puede gastar es lo que uno ponía aparte. Guardadito. Y dependiendo del lugar donde lo guardaba, era más o menos seguro. ¿Y quiénes eran naturalmente las que se hacían cargo del guardadito? Las mujeres, las mamás. Entonces tenemos campesinos y mamás, pueden ser campesinas, o sea, no estoy hablando de género, sino de categorías, ¿cierto? Las que permiten generar una epidemia de nueva forma de trabajo
que se van a llamar las cooperativas sociales. Ya en los años 30, y ustedes que han leído el material, y si no algún día lo leerán, van a leer cómo en las cooperativas sociales lo que empieza a existir, ¿qué es? La posibilidad de ponerse de acuerdo, uno, en entender una misma necesidad, y dos, en construir un único camino para satisfacerla. Eso no es fácil, porque estoy hablando de hace casi 100 años. Y en esa época la gente tenía unas ideas que a nosotros hoy, a algunos les pueden parecer muy horribles. Les comento una, se llama patrimonio indiviso. ¿Qué significa patrimonio indiviso? Que Paola es dueña, es la mamá, y es dueña de una finca que tiene 10 hectáreas. Acá se usa también la hectárea o la cuadra. Sí, está bien. La hectárea. 10 es poquito o mucho en el campo. Poco, pongámosle 100 pues. Un minifundio. Como nosotros trabajamos en las zonas profundas. Sí, y eso es poquito, pero para que sea productivo, pongámosle 50. Bueno, eso. Te voy a regalar. 50 hectáreas tiene Paula. Entonces, esta mujer es la cabeza de familia y tiene 50 hectáreas. Hablamos de hace casi 100 años, no hay televisor, no hay internet, no hay computadores, hay un marido muy querendón. Entonces esta mujer tiene 11 hijos. ¿Quién heredaba las 50 hectáreas? El hijo mayor. Y a él se le escrituraban. No se partía entre los 11. ¿Y cuál era la mentalidad de la época? Proteger el capital de familia. Porque si en las 50 hectáreas levantaba ganado o sembraba maíz, no es lo mismo sembrar 50 hectáreas que 50 entre 11 da 50 entre 11, 4,5, ¿cierto? En 4 hectáreas ya siembras menos, no te alcanza para comer, y si luego el de 4 hectáreas, que ella es hija de Paola, entonces tuvo otros 10 hijos, le tocan 400 metros, termina siendo hidropónicos. O sea, no hay. Entonces, esa era la mentalidad de la época, que ustedes cuando lean los textos de las empresas sociales, van a encontrar que todavía en la ley de empresas sociales se invita a pensar de esa manera, a proteger, porque el capital de la familia estaba asociado al patrimonio de la familia. Cuando las relaciones eran de confianza, Úrsula y Daniel se casaban, colocaban los bienes en común y esa sociedad conyugal se repetía en el patrimonio de sus hijos, porque existía la confianza previa. Hoy en día, como Úrsula y Daniel se quieren mucho, pero no saben si se van a querer hoy o toda la vida, al estar juntos dicen: yo te quiero mucho, Daniel, dice Úrsula, pero primero voy a ir donde aquí la notaria y voy a hacer un documento llamado capitulaciones. ¿Hay alguien? No. Se llama aquí capitulaciones. Se llaman bienes separados. Una declaración notarial que dice: Daniel, queriéndote mucho, te voy a decir que las 200 hectáreas que tengo seguirán siendo mías y lo tuyo será tuyo. Antes de empezar una relación. Exacto. Repito, como este no es un curso de moral, esto no es ni bueno ni malo, pero sí hace preguntas. Entonces, dicho eso, vamos a empezar a revisar un poco el modelo, a ver cuáles son los elementos que aparecen en él. Insisto, las preguntas esperadas del modelo se parecen a las preguntas de cualquier ejercicio de empresa. Las empresas, para existir, ¿qué necesitan? Capital, perfecto.
Personas, muy bien. Mercado. Mercado. Ahí metemos los clientes y los proveedores. Mercado. Capital, socios y mercado. Sin esas tres cosas no hay empresa, porque la empresa nace para generar rentabilidad, para generar valor. La sostenibilidad de una empresa tiene que ver con la capacidad a través de la producción continuada de bienes y servicios de mejorar su ciclo económico. Entonces era muy importante en el modelo tomar una decisión de entrada y es decir, de todo lo que hoy no tenemos, ¿qué es lo necesario? ¿Dónde está la necesidad? ¿Y cuál es el sentido de urgencia de esa necesidad? ¿Esa necesidad realmente es de la gente? Porque resulta que muchas personas crean necesidades que no existen. Y entonces dicen, vamos a coger esta plata para hacer una cancha deportiva de fibra sintética en un municipio que lo único que tiene es verde y ya tiene todo necesario. Y mete 100 millones de soles en una obra cuando ni siquiera se da cuenta que allá lo primero que no hay se llama saneamiento básico. Entonces, esas necesidades que son urgentes son las primeras cosas. Y como lo acabamos de decir, socios, recursos y mercado, esas tres condiciones que se requieren, la siguiente pregunta es lo que vimos de Senge. De esas necesidades, ¿dónde me puedo yo aprovechar? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está explotando? Que en ese municipio, si yo les digo Cajamarca, ¿qué empresas están hoy asentadas en Cajamarca? Mineras y ganaderas. ¿Sí o no? Son como los dos grandes grupos. Minería y ganadería. Entonces, eso a mí ya me da una idea. Si voy a hacer una empresa social en Cajamarca, primero tengo que hacerme la pregunta, hoy allá, ¿cuál es el tejido empresarial que existe? Porque lo que voy a crear son empresas. Y algunas de ellas pueden competir de tú a tú con las existentes. Otras pueden ser proveedoras. Otras pueden ser recuperadoras. Nosotros, por ejemplo, hay una zona que tiene muchos problemas de seguridad muy cerca de Medellín, en Antioquia, se llama el Bajo Cauca, muy afectada por la minería y sobre todo la minería ilegal. Y la minería ilegal de oro daña las fuentes hídricas, ¿cierto? Contamina y también destruye. Si ustedes entran a Google Maps y miran Caucasia hace 10 años y Caucasia hoy, parece que estuvieran viendo la Tierra y la Luna, porque ya es un desierto, está acabado. Entonces, el gobierno ha empezado una guerra contra esa minería ilegal, pero es una guerra muy particular. Entonces, de vez en cuando va y les quema las retroexcavadoras o esas cosas, pero ellos vuelven a arrancar. Entonces, nosotros descubrimos que en Perú hay algo muy lindo que en el Bajo Cauca antioqueño crece muy bien y se llama Sacha Inchi. Y hace 5 años nos llevamos Sacha Inchi para allá y estamos trabajando desde hace 5 años con campesinos de la zona, cultivando Sacha, sacando omegas, porque el Sacha es una oleaginosa, salen omegas de alto nivel, pero también haciendo galletas de Sacha, haciendo harina de Sacha. O sea, se está generando una cadena que son organizaciones sociales que responden a empresas mineras, porque yo no tengo el poder ni el dinero para ir a pelear contra Anglo Gold o las canadienses, que son las que están allá. Aquí en Perú hay un problema con minería china, por ejemplo, ¿cierto? Por decir.
Pero allá tenemos capital canadiense o brasilero también, tú que eres amiga de Brasilia, ¿sí? Que son los que están hoy en día también explotando, no siempre cumpliendo la ley, y saber eso para alguien que trabaja las empresas sociales le permite decir, ¿hay oportunidad? Claro que hay oportunidad. Donde hay más inseguridad es donde hay más oportunidad, porque casi siempre, y que no me escuchen los funcionarios del gobierno, casi siempre donde hay más inseguridad es donde el Estado está más ausente. Entonces ahí es donde hay una oportunidad de decirle a la comunidad con economistas, con arquitectos, con sociólogos, con gente linda como ustedes, venga, hagamos algo. Y la tercera pregunta que se hace el modelo es que estoy trabajando no cualquier tipo de empresas, en donde Juliana dice, yo tengo unos millones de soles que no sé qué hacer con ellos y voy a crear una empresa. No, no es solo el capital. En la empresa social se requiere una forma de capital muy importante y se llama la confianza, Úrsula. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando preguntamos cuánto gastas en confiar y cuánto gastas en perder la confianza? La confianza es el bien relacional. Ustedes escribieron sobre Luigino Bruni, la gratuidad. Luigino es hoy rector de una universidad en la Toscana italiana, se llama en Lopiano, es el lugar donde está la universidad, y se me acaba de olvidar cómo se llama la universidad. Pero ellos son los que están trabajando muchísimo un concepto económico que se llama economía de comunión, muy a la luz de las economías de la libertad de Paulito Freire y de todos esos. Inspiradas en principios religiosos católicos, pero no pegadas del clero, sino si ustedes leen la doctrina social de la Iglesia desde 1880, León XIII, Herrerum Novarum, Pachinterras, todo eso, y se vienen hacia acá, ha habido documentos de la Iglesia que han buscado equidad, igualdad. Si leen 1939 Puebla, 1968 Medellín, la Declaración de Aparecida, o sea, ha habido trabajos en El Salvador. O sea, ha habido trabajos de la Iglesia realmente importantes, ¿sí? Eso en muchos lugares hoy todavía se percibe, porque ¿quién es el que crea confianza entre los habitantes? Esa es una pregunta. Si yo voy a ir a un lugar bien difícil, municipio del Perú, bastante abandonado, Napo. Yo voy a ir a crear una empresa en Napo, ¿sí? Una empresa social. Bienvenido, William. China. Bienvenida. Si voy a Napo, Napo es para arriba, para abajo, para el centro, es sierra, costa, selva. Si voy a la selva, Napo, donde no hay casi nada, ¿cuál sería la primera puerta que yo tocaría para poder ir allá y que tenga alguna persona que me reciba? La municipalidad. Y el otro sería el presidente o el jefe de una comunidad. Un amigo. He llegado a los lugares donde pensé que no conocía a nadie y ya veo a alguien trabajando ahí. Capital relacional. Hay una ley, no es de economistas ni de abogados, es del sentido común. Pero hay una ley que dice que con 6 cambios o a través de 6 pasos uno puede llegar a hablar con Barack Obama. Pues así dice la ley. Pero es para decir, siempre uno llega a donde sea, hablando, si uno hace hasta 6 pasos puede llegar a donde quiera. Porque yo no puedo conocer a alguien en Napo, pero conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que fue a alguien que sí estuvo en Napo. O sea, esa 6ª vez
es como, eso se llama en matemática la serie de Fibonacci, es un factor multiplicador que se ha demostrado que sí funciona. Entonces, cuando hablamos de mapa, esta palabra la conocen todos, stakeholder, que son el grupo de interesados, ¿sí? Básicamente en el proceso de empresa social, cuando tú nos dices mercado, estamos diciendo, parte del mercado es la red natural de confianza. ¿Con quién me voy a apoyar? ¿Quién me va a ayudar? ¿A través de quién? Entonces Renata dice, yo allá he estado muchas veces. Sabe exactamente de qué estamos hablando. Y cuando uno va, esto lo hicimos hace 2 días, hablando de las capacidades, pero uno hace mapeo. ¿Qué es mapear? Hacerse preguntas. ¿Acerca de qué? En Napo, ¿qué hay? ¿Quién de ustedes ha ido a Napo? ¿Tú? ¿Tú también? Bueno, cuéntenos de Napo. A ver, Napo expertas. Primero, ¿cómo se llega a Napo? Desde acá, de la Católica para llegar a Napo. Sean mi Waze. Se va en avión hasta Iquitos. Hasta Iquitos. ¿Cuánto dura el vuelo? Una hora. ¿Se han ido en el mismo vuelo? Tomó otro tiempo. Uno como que fue en avión grande y otro en avión chiquito. Sí. Más rápido. Bueno, sí, aerolíneas comerciales. Sí. Parecen preguntas bobas, pero esas son las preguntas del mapeo. Porque esas hacen la diferencia entre la oportunidad de desarrollar mercados o tener que hacer alianzas. ¿Cierto? Entonces, ánimo. Entonces, listo, ya estamos en Iquitos. De Iquitos vamos, puedes ir el deslizador, ¿no? Deslizador es una lancha. Sí. O puedes ir de hidroavión. O hidroavión. ¿Cómo se llama el río? El río Napo. Napo. No, todavía no. Todavía Napo estamos en Napo estamos. ¿Están seguras de que están hablando del mismo lugar? ¿Cierto? Entonces, cuando uno mapea, se hace esas preguntas. ¿Iquitos al lado de qué? ¿Dónde queda? Ah, al lado del Amazonas, o al lado del Río Negro, o al lado del río Iquitos. Yo no sé. ¿Tú has ido a Iquitos? ¿Tú? Ok. Entonces, coges el deslizador. O el hidroavión. ¿Tú qué has cogido? El hidroavión. Ah, de modo. ¿Tú has ido? Deslizador. ¿Qué es más chévere? Bueno. Bueno. ¿Cuánto tiempo hay en hidroavión? 40 minutos. Es lejos. Sí. En hidroavión. ¿Y el deslizador? ¿En deslizador cuánto gasta? ¿Un día? 8 horas. De la potencia del deslizador. Pero el tema es costo-beneficio. Yo me he demorado 9 horas. Cuesta. 9 horas. 9 horas en deslizador. Y en hidroavión es 40 minutos. En una madera que te duele así, esta madera así, con 9 días, en el rabo. Imaginen. En medio del Amazonas. Algunas que tienen, nosotros que no. O sea, muy bien. ¿Llegas a dónde? Y llegas a ¿El hidroavión dónde aterriza? ¿Dónde? Pues en el río Napo. Santa Clotilde, que es Su... Ya. ¿Y Napo qué tan grande es? ¿Cuántas personas creen ustedes que viven allá? ¿1000, 2000, 5000, 10000? el alcalde, o sea, de acuerdo al INEI, está en 9000. 9000. El alcalde dice que hay 11.000. El alcalde se demora casi un mes en recorrer todos sus centros poblados, 86 centros poblados. ¿Cuántos grupos étnicos hay allá? Hay 2 grupos étnicos que él maneja dentro de sus. Bueno, entonces, esos datos es lo que uno se pregunta. En esas cantidades de centros poblados que no están en el mismo lugar, porque pareciera que están dispersos en la selva,
¿Cómo resuelven los temas de vida? Listo, está el chamán y está el que hace curare y mata al mico y se lo traga, pero aparte de eso, ¿sí? ¿Quién le contó? Es una fantasía. Eso es nacional, eso es Netflix, ¿cierto? ¿Cuáles son las experiencias exitosas? Entonces yo me empiezo a hacer esas preguntas, porque de pronto Napo puede tener una riqueza tan grande que pueda desarrollar todo un modelo de organización social que empiece a entregarle al Perú, o por lo menos a la provincia de Loreto, de Maynas. Maynas, sí, Napo, listo. El gobierno ha intentado hacer cosas allá, los particulares, la empresa privada está yendo allá. ¿Qué está buscando? ¿Y qué tal si alguien dice en Napo hay coltran, o en Napo hay plomo, o en Napo hay? ¿Llegarían allá? Hay petróleo. Y ya lo están sacando. Gracias a Dios. Entonces, esa es la pregunta también del mapa. Lo que sucede es que, por ejemplo, mientras... Hoy es... No se distraigo. No, yo no me distraigo. Estoy contando que a todos les llegó el mail de que hoy era de azul. Hay algunas que no leyeron el correo. No, tú tienes azul también. Yo también. Por eso, es que si se dan cuenta, tú también tienes azul. Ya el periodismo con azul no lo perdono. Muy bien. Por eso. Muy bien. Por la PUC. Muy bien. Sigue, querida Ofelia. Lo que sucede es que, ¿cuál es la parte más débil de nuestro Estado, ¿no? Del gobierno? Es que mientras ellos desarrollan actividades productivas propias de la zona y las potencialidades, como es la ruta acuícola, el MEF no te da para eso, porque eso no hay sincronía, no hay sinergia. Y ahí es donde están los desafíos. Está bien. Ahí están los desafíos. Porque entonces cuando uno ve que hay necesidades, pero aparece una palabra que se llama insatisfacción, cuando hay algo insatisfecho, el mercado se pone minifalda, saca la pierna, se vuelve lo más sexy del mundo el mercado. Y dice, esta es la mía. ¿Quién quiere aprovecharse de mí? Y ahí aparece la oportunidad. Entonces uno dice, listo. ¿Mayor de edad o menor de edad? Soltera, viuda, separada, por un día, por una hora, por toda la vida. Entonces, esas preguntas, ¿cómo se responden? Desde la ley. Antes, mire que estamos preguntas, no estamos respuestas. Antes, Elisa, de empezar el modelo de empresa, también yo me hago la pregunta, ¿existe en el Perú una legislación que me permita ir a Napo a organizar con la comunidad esto? ¿Sí o no? ¿Existe un acuerdo de cooperación entre públicos y privados que me permita que a cualquiera de ustedes, que a Juan le diga, la Universidad de Lima se va a ir allá a poner una sede? Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar y revisar. Porque estamos hablando de empresas sociales. Y las empresas acá y en la Luna tienen unos regímenes, tienen unas condiciones. Porque, lo dijo Ofelia hace un rato, estamos hablando no solo de capital, no solo de personas o socios, sino también de mercados. Y los mercados requieren, ¿sí vio? ¿Ustedes qué les pasó, Jennifer? ¿Por qué llevas la contraria en el grupo? O sea, lo jalo, lo ahorco, ¿sí? Pero hay un elemento adicional.
No basta, William, que tú tengas claro el horizonte legal, porque leyes en el Perú, las que quieran. El problema es quién las hace cumplir. Hay una ley de movilidad, pero coja a todos los conductores de bus a ver si lo cumplen, o de combi. Hay una ley sobre las patinetas estas free, pero póngalos a ver si respetan la ciclovía y la velocidad. A una señora la levantaron, ¿vieron el video? Sí. La pobre cambió de cuadra y se ahorró ahí. Pero, o sea, en Napo, si yo quiero exigir justicia, ¿a través de qué mecanismo lo haría? ¿Cómo voy a hacer control? Porque muchas veces las iniciativas se caen de su peso precisamente por la distancia. Yo no sé si acá existe una frase que en mi país se usa: amor de lejos, felices los tres. A los cuatro, eso dice Maluma. Eso es Maluma. Ya antes eran los 3, ahora son los 4. No, pero Maluma ya está con Madonna, entonces ya es M&M, ¿cierto? Pero, o sea, y ya tú verás si decides eso, rico, yo no tengo problema, yo no soy celoso o celosa, entonces bacano. La buena está terrible. Bienvenido. Ya ves, también, que cante, como el otro que cante. Le vamos a pasar parte. Sí. Entonces, lo salva que vino de azul, porque hoy teníamos todos que estar de azul, ¿cierto? O sea, ahí, ¿cuál es el tema? El tema es que el control en la organización social, ¿quién lo debería tener? La propia organización. Y para que la organización esté madura en el control, Raimi, ¿qué se necesita? Liderazgo, madurez, pertenencia, propiedad. Por eso la empresa social, como cualquier empresa, a las personas en primer lugar la llama socios. Socios. Y son las y los socios de la empresa social los que empiezan a ejercer no solo el poder de gobierno, sino el poder de control. Por eso ustedes, si ya leyeron, lo leyeron. Si no se los cuento, en la empresa social parte de la ley dice: una cabeza, un voto. En la empresa social no funciona como en la empresa otra que yo delego, o como en una cooperativa cualquiera. Todos nosotros elegimos que vas a ser tú nuestra delegada y nos lavamos las manos. No. En la empresa social, una cabeza, un voto. Y cuando todos nosotros que somos los socios y las socias de la empresa social empezamos a tener resultados, nos va bien. Allá está mi capitán. Nos va bien. Se me cayó mi comunicación. Nos va bien. A ver, mis platas. Nos va bien, ¿cierto? Nos va bien. Entonces, este bien que estamos recibiendo, empezamos a decidir: esto para nuestro bienestar, esto para tener un fondo de reposición, de manejo, y esto para la sociedad que nos pertenece. Normalmente es el 33, que lo distribuimos entre el lugar en donde estamos creciendo. Si estamos en Napo y estamos produciendo en Napo, son los gentilicios de Napo, napistas, napológicos, ¿cómo se le dice a los de Napo? Walter. Napotenses. Napurinas. A los napurinos, se ve que han ido muchas veces a Napo, a los napurinos, ¿cierto? Tomen esta parte. Pero si resulta que entonces este sector de la sociedad quiere volverse como nosotros por la envidia o por el interés, parte de la empresa social, nosotros decimos: no los vamos a aceptar en esta empresa social, porque esto nos alcanza para vivir bien a nosotros. Pero si llegan otros
esto ya no va a alcanzar para vivir bien. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Vamos a mandar a Daniel y a Úrsula prestados mínimo 1 año y ellos van a crear una empresa social con estas personas que quieren. 1 año. Y nosotros nos vamos a llamar empresa madre y ellos se van a llamar empresa hija. Y después de 1 año, no antes, ellos dos que hacen parte durante ese año, esto no les llega de nosotros. Ustedes tienen que librársela y conseguirlo allá. Después de 1 año, Daniel y Úrsula deciden, ¿vuelven a la madre o se quedan como socios de la hija? Pero en la empresa social no se vale ser socio de más de una empresa. Porque el interés no es capitalizar para alguien, sino desarrollar el sistema social. ¿Me van entendiendo? El modelo. Claro, aquí el escalamiento es horizontal, no es vertical. Aquí el escalamiento se llama equidad, no igualdad. Es distribución. Y para que haya distribución, ¿qué se necesita? Generación. Porque eso es lo que muchas personas esperan, que todo el mundo les dé, pero no aportan nada. Así es fácil. Que alguien, Eduardo Galeano lo escribió. Pero en la lectura también dice que no necesariamente la empresa hija depende de la madre, sino que la empresa hija tiene su propio reglamento. Total, por eso ustedes dos se van y arman rancho aparte. Por eso le digo, ni crea que yo le voy a seguir dando nada. Ya, ustedes son nuestros pero prestados. Y allá verán qué hacen y cómo se gobiernan y en qué mercado participan. Son ustedes dos como socios los únicos de ellos que tienen la facultad de decidir después de 1 año si vuelven a la casa o se quedan allá. Pero no puede Paola decir, como ellos, como Daniel y Úrsula se van a quedar acá, yo me voy a cambio. No, no la aceptamos, ni crean. O sea, no. ¿Me entienden? ¿Eso qué significa? Un modelo de gobierno centrado en un principio, que es que la sostenibilidad tiene que garantizar el bienestar de los socios. ¿Hasta ahí voy? Paola. Todos, empleados no hay, todos No, socios. no, calma. Empleados sí hay, voy para allá. Por ahora estamos hablando de socios. Son socios, somos socios. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Resulta que ellos son, ¿ustedes a qué se dedican? Que no me han contado como empresa social en Napo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer en Napo? Ustedes, todos ustedes que son la empresa social, ¿qué quisieran hacer en Napo? Ahí es el trabajo con la comunidad. No, así hipotéticamente, como empresa social, ¿qué oportunidad de mercado tenemos en Napo? Ahí es crianza de pollos. Listo. Entonces vamos a hacer la empresa social, el Aleteo S.A. Y entonces vamos a hacer las polleras del norte. ¿Sí? Ahí. Ya. ¿Sí? Entonces, ese va a ser, aquí está la empresa social, que son líderes en la genética del pollo, en el cuidado de la gallina, en la alimentación, producimos, encontramos que unos árboles de la selva tienen un producto que hace que la gallina engorde y que no la matemos a los 3 meses, sino a los 2 y medio, es más rentable, tiene buenos kilos, tiene más cuadril y pecho que todas las demás y los huevos son grandes, parece un engendro entre gallina y pato, o sea, ¿de acuerdo? Funciona. Pero resulta que esta otra empresa dice, ay no jodas, tanto pollo estoy que vuelo. Entonces, quiero dedicarme a otra cosa. Y se dan cuenta que en Napo la gente se enferma. Y se enferma por un problema de agua no tratada. Y montan una empresa social de servicios públicos, Acuanapo S.A. Entonces, no va a ser sostenido porque el contexto es diferente. bueno,
Estamos en el ejercicio del pensamiento. ¿O qué sería sostenible allá? Lo que pasa es que en esa zona es una zona también donde hay mucha pobreza, Por eso. Quizás sea el tema de crianza de peces trucha, agricultura, algo relacionado a eso, pero es muy complejo en realidad su inserción. Pero yo quiero cambiar que sea solo crianza. Para que me entiendan el ejemplo del modelo. De pronto no sea real en Napo, pero quiero que me entiendan el ejemplo. Allá están criando pollos que sí se puede, comillas, o que críen lo que quiera, crían truchas si quieran. Acá vamos a poner una empresa de algo que casi que no se puede. ¿Sí? Sí, vamos a crear una empresa. Sí. Síganme en el ejemplo. ¿Sí? Este grupo va a crear una empresa. ¿Se acuerdan que la gente se enfermaba? Entonces vamos a hacer tratamiento de agua, pero también vamos a crear un hospital para atender problemas de gastro. ¿Sí? Vamos a tener gastroenterólogos, estomatólogos, odontólogos, nutricionistas. Vamos a tener un centro de atención para problemas derivados de contaminación de agua. Esa es la empresa social que vamos a crear, Napo Limpia S.A., ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Nosotros somos los socios, pero ninguno de nosotros es gastroenterólogo, no es químico especializado en agua. Entonces, ¿ellos qué vienen siendo en la empresa social? Creamos la empresa social nosotros, porque vemos la oportunidad, vemos el mercado y tenemos el capital asociativo de hacerlo. Pero vamos al mercado y decimos, doctor gastroenterólogo, ¿quiere trabajar con nosotros? Lo contratamos un día a la semana. Él se vuelve el empleado de la empresa social. No es socio. Los socios son ustedes que están en Napo, nacieron en Napo, viven en Napo y quieren un Napo mejor. Pero para que la empresa que están creando funcione, requieren de alguien con conocimiento que ustedes no tienen. Y van y dicen, ¿quieres como ingeniera química venir? ¿Quieres como una persona experta en tratamiento de agua y en baños? ¿Me entienden? Entonces, acá somos socios, pero también todos sabemos de pollos. Es más, estamos de amarillo. Entonces, todos tenemos el conocimiento, ¿cierto? Todos tenemos el conocimiento. O sea, acá no necesitamos empleados. Este es un modelo en que el 100% de los beneficios de la empresa queda in-house. ¿Sí o no? Allá creamos una empresa social, pero para que la empresa funcione, ¿qué necesita? Empleados. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Hasta ahí me han entendido. La empresa social puede tener socios únicamente o puede tener socios y empleados. Hasta ahí van. Pero resulta que Gladys dice, yo la verdad no quiero ser socio. Yo vivo en Iquitos. ¿Iquitos o Iquitos? Iquitos. Yo vivo en Iquitos, no me queda lejos, tengo un hidroavión y a mí me gustaría ser voluntaria. Entonces aparece una tercera característica de persona que participa del modelo de la empresa social. Uno es el socio, otro es el empleado y una tercera figura es el voluntario. Con una particularidad: en el modelo de empresa social, todos los anteriores tienen poder de decisión. Los socios no son los únicos que toman decisiones. En la mesa de la gobernanza de la organización social se sientan no solo los socios, sino también los empleados o un representante de ellos. Y los voluntarios. Porque el hecho de ser voluntario no es que va a ir a ser voluntario para atender las cosas que nadie más quiere hacer en la empresa. En este caso, con los empleados que tengan un representante, ¿viene a ser un sindicato? No, porque, digamos,
La representación es permanente en la toma de decisiones y no es en el espíritu sindical del reclamo de derechos, porque él está siendo juez y parte. Si ellos no tienen los derechos es porque ellos no han cumplido los deberes. Entonces, la presencia de un actor de empleados permanente en la estructura del gobierno garantiza de que todas las necesidades se satisfagan y que cuando no se puedan, la comunicación sea directa. Cuando tú vas a hacer un análisis en el mundo empresarial real de empresas hoy que no tienen sindicato, una de las razones por las cuales algunas empresas no tienen sindicato es porque hay una relación muy cercana entre dueños y trabajadores que permite cerrar las brechas de insatisfacción. Esa es una de las razones. Entonces, en el modelo de empresa social aparece eso. Los empleados participan y como no estamos hablando de una empresa de 100 socios, de hecho Perdón. ¿Aló? ¿Sonido? La empresa social siempre tendrá un número limitado de socios, por eso nos volvimos madre e hija, ¿sí? Siempre un número limitado. Entonces no podremos tener una empresa social de 100 socios. Por esa sencilla razón que cuando vamos a distribuir el capital que tengo ahorrado, ¿sí? Tengo que garantizar el bienestar de los socios. Si no lo garantizo, si no tengo la capacidad de garantizarlo, va a perder la esencia de la empresa. Las empresas sociales no existen para dar trabajo, sino para generar bienestar. Es decir, para generar calidad de vida, para resolver las necesidades sociales. Por la ventaja de que somos pocos y que siendo pocos nos permite. Normalmente las empresas sociales tienen 6, 8, 10 socios, no más de ahí. ¿Se acuerdan hace 2 días cuando hablamos de cuánto cuesta un trabajador? 1.400 soles más o menos. Casi 1.500. Sí, 1.500. Entonces, generar empresas que tengan excedentes de 15.000 soles no es fácil. Entonces, eso es lo que me permite crear empresas sociales pequeñas, en las cuales no todas tienen trabajadores, empleados, porque normalmente los socios son los que conocen y resuelven los temas, entonces ahí se cierra. Los únicos que siempre están en los órganos de gobierno, y son 1 o 2, son los voluntarios. ¿Y por qué están? Porque el hecho de ser voluntarios no significa que no hagan cosas importantes, sino que su vínculo no es laboral, sino misional. Pero así como en la empresa natural, en la empresa social, los voluntarios tienen derechos. Y hay que tener mucho cuidado. Yo al voluntario no le puedo decir: Gladys, tú vas a ser voluntaria de la empresa y tienes que llevar tu computador, tu escritorio, tu silla, No. Yo tengo que garantizar unos mínimos básicos para que su contribución voluntaria se pueda realizar. Y tengo que tenerle, yo no sé aquí en el Perú cómo se llama, ARL, un seguro de responsabilidad en el trabajo. Que si le llega a pasar algo dentro de la empresa cubre. ¿Es un seguro ocupacional? Sí, eso. ¿Cómo se llama acá? Seguro ocupacional. Ese seguro ocupacional. Allá nosotros lo llamamos riesgos laborales. No es el seguro social, no es la pensión, pero sí es ese riesgo, que vale muy poquito, pero que sí definitivamente se tiene que cuidar. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, eso hace que cuando yo, entendiendo eso, por favor, tienen que tenerla clara hasta donde voy, ¿sí? ¿Cómo es el modelo? Necesidades, entorno, condiciones, experiencias exitosas, experiencias fallidas, marco normativo, stakeholder y ya luego niveles de cohesión. A partir de eso es que yo empiezo a construir. Es decir, todo lo anterior ha sido es el análisis previo. Esto no es fácil,
Cuando nosotros empezamos el tema de las empresas sociales en Medellín, el municipio de Medellín decía, listo, yo te doy plata, pero tú me tienes que entregar las empresas constituidas antes de un año. Yo le dije, imposible. Imposible porque es que yo no voy a crear empresas que empaquen empanadas. Yo voy a crear organizaciones sociales que confíen en ellos mismos y que luego de eso, si quieren hacer empanadas o cohetes, hagan lo que quieran. Y duramos más de 1 año y medio sin hacer nada, solo discutiendo el argumento legal, porque en Colombia las platas que se entregan en el año tienen que terminarse en el año fiscal. Pero existen modos legales de tener vigencias futuras. Cuando la gente entendió que estos son procesos y no actividades, logramos dar el paso y empezar con las empresas sociales de cuidado infantil. Y luego hicimos empresas sociales de turismo rural. Y luego hicimos lo que están leyendo en la otra ciudad, empresas sociales de producción de alimentos. ¿Cierto? Pero esos pasos se dieron con la conciencia de que las condiciones estaban previamente analizadas. En Colombia existe un programa que se llama De Cero a Siempre, Buen Comienzo, a través del cual de 0 a 5 años el Estado da una canasta, es decir, unos recursos para que el mismo Estado o particulares cuiden, alimentan y eduquen a los niñas y niños entre 0 y 5 años. Como es una canasta obligatoria y tienen acceso a ella, indiferente de lo que sea, todos los que tengan esa condición, entre 0 y 5 años que vivan en la ciudad o en el pueblo, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hicimos? Un censo. Nos fuimos puerta a puerta, barrio a barrio, averiguando. Vos tenés cara de tener como más hijos de los que está llevando a la escuela. Contame qué haces con el hijo de 2 años. No, es que no tengo con él para pagarle el bus o el hidroavión para mandarlo a la escuela. Listo, aquí tengo 1. Vos tenés 7, entonces ya tengo 8. Y, ¿me entienden? Entonces fuimos sumando y en un análisis de prefactibilidad, ¿cuántos son el mínimo número de niños según la plata que da el Estado por canasta para que la empresa sea financieramente sostenible? Dijimos, con menos de 50 niños no nos da. ¿Cierto? Nosotros no hablamos de punto de equilibrio, hablamos de nivel mínimo de contribución. Porque punto de equilibrio da 0,0. Y para nosotros, si da ras con cantidad, pasa un imprevisto y nos quebramos. Nosotros casi siempre hablamos nivel mínimo de contribución, que es un poquitico por encima, para tener ese, ¿cómo lo llamábamos? Guardado. El guardadito. Sí, ese guardadito para tenerlo ahí. ¿Sí? Entonces, porque a veces el Estado no paga, aunque te contraten en enero, la primera plata te llega en abril. ¿Y yo con qué le pago el mes a la gente? Entonces tengo que tener el guardadito. En proyectos se llaman imprevistos. Sí, pero no siempre. Por lo menos en Colombia, el Estado le permite poner en la licitación o en el documento de trabajo los imprevistos. Es más, cada día es más difícil colocar imprevistos. Bueno, sí. Estamos. Entonces, ahí logramos y dijimos, ya, en tal barrio tenemos 50 niños, listo, activamos esa empresa. Pero mientras hacíamos el censo, hicimos un concurso en la ciudad. Medellín tiene 3 millones y pico de personas. No es tan grande como Lima, pero 3 millones son bastantes, ¿sí? Utilicé la radio y la televisión, salimos ahí a decir, creamos, como era un concurso con dinero de la Secretaría de la Mujer, obviamente tenía que ser un programa con rostro de mujer, y lo llamamos INES, Ideas de Negocios para Empresas Sociales, nombre de mujer. Y entonces, ¿quieres hacer parte de INES? Ven. ¿Quieres ser empresaria social? Ven, participa, inscríbete. Pues se nos inscribió un poco de gente, empezamos a hacer un tamizaje, y nos quedamos con 168 mujeres que querían y tenían alguna capacidad para el cuidado de niñas o niños, que no los iban a ahorcar, ni los iban a pelar, ni nada de eso, sino que tenían, o sea, que había unos principios más o menos, ¿cierto? Porque hasta en las mejores familias, ¿sí? Entonces, con esas 168 personas, mientras íbamos contando los inventarios,
Empezamos un proceso de formación. En Colombia existe una ley que dice que una mujer o un hombre no puede cuidar hijos ajenos si no es normalista superior, que es como un estudio de pedagogía, o es tecnóloga infantil o licenciada en educación infantil o en preescolar. Y resulta que las mujeres con las que trabajábamos eran mujeres, algunas prostitutas, otras solteras, pero nadie era nada de eso. Lo más cercano era ser normalista superior. Las normales en Colombia son liceos, colegios, el high school, que estudian un año más que las anteriores. Y entonces lo hacían. Y me acuerdo como si fuera hoy, pero pasó hace más de 15 años, le toqué la puerta una noche, me averigüé quién era, donde el rector de la normal, ¿sí?, que es una institución pública, 7 de la noche, el rector me abre así con 2 ojos, yo. En Medellín es complicado tocar la puerta de noche, un desconocido. Usted no me conoce, rector, yo soy Mario, trabajo en EAFID, me regala 2 minutos y un café. Entonces, logramos conversar un momentico en la puerta y luego logré llegar a la sala. Cuando estuve sentado en la sala dije, este tipo es mío. Desde que me dejó entrar a la casa y le eché el cuento y le mostré cifras. No le dije, yo quiero una Medellín mejor, quiero mujeres lindas. No, no, cifras, venga rector. Usted como yo nos gustan las cosas claras. Yo sé que usted es un buen rector, que lleva 12 años, que le ha ido esto, que el resultado de las pruebas de estado fue esto, que tiene tanto alumno. El rector se dio cuenta inmediatamente que tenía información. Esas son las previas. Y le dije, rector, le voy a hacer una propuesta. Yo tengo 168 mujeres que quiero que sean normalistas. Yo tengo los recursos para que ellas estudien, pero necesito un favor suyo, que me las forme sin que ellas vayan a estudiar. Se le abrieron los ojos y casi se desmaya. Me dice, ¿cómo? Eso es imposible. Yo le dije, es que esa es la tarea que vamos a hacer usted y yo, porque estas mujeres van a empezar ya a trabajar y si no, no pueden comer. De eso van a vivir, pero necesito cumplir la norma. Usted me va a ayudar, yo se las voy a traer una noche a la semana, sábado o domingo, o uno de los dos, y de resto yo le voy a pagar horas extras a sus profesores en jornada contraria. Ellos van a ir a las empresas de cuidado, a las guarderías, van a ir con la lista de chequeo. ¿Qué necesita un estudiante para ganar o las notas o el modo? Saber puericultura, tetero 1, cartelera 3, pedagogía 4, listo, lo va a validar. Y si mis mujeres tienen eso, lo va a dar por logrado. Lo que dura 8 años en educación media y superior, lo hicimos en 1 año y medio. Y graduamos, certificamos 166, no 168, 166 mujeres, eso sí les compré el uniforme, todo, sí, sin ir a clase. Eso se llama educación o pedagogía de la alternancia. Eso es un modelo que existe en el mundo, pero que no se usa en la educación regular porque genera dificultades. Gracias a la voluntad teníamos mercado, niñas y niños, recursos, el Estado, y tenía el socio ideal, la educación. Entonces pusimos con el concurso Inés en marcha las cosas. Y me faltaba un detalle de la historia que está ahí escrito en lo que ustedes leyeron. ¿Dónde van a funcionar las empresas? ¿Cierto? Entonces lo que hicimos simultáneamente, yo no sé si en el Perú se puede hacer, es que nos fuimos no a preguntarle al Estado, porque el Estado muchas cosas no lo sabe, ¿sí?, sino a preguntarle a la sociedad. Oíste, ¿y esta casa de allí de quién es? No, eso es de la municipalidad. Y aquella finca, no, eso es de la municipalidad. Encontramos un poco de bienes del Estado que el Estado no usufructuaba. Y le dijimos, señora alcaldesa, señora China al poder en el tarjetón, ¿cierto? Voten por China. Entonces, por favor, hagamos allá lo llamamos comodato. No sé si acá se llama igual. Un contrato de uso, una sesión de uso.
y los lugares estaban un poco deteriorados, se los mantenemos. El tema no era que me diera la cesión de uso, es que siendo un lugar del Estado, ¿el Estado qué podía hacer? Aportar dinero para mejorarlo porque era de él. El Estado no podía mejorarle la casa de Úrsula, pero sí podía mejorar su propio local. Entonces, como dato firmado, más plática que le saqué al Estado para mejorar esas casas, y las empresarias ya normalistas, les dije, mire, les voy a entregar llave en mano, su empresa registrada en la Cámara de Comercio, el Estado me dio plata, colchonetas, sillas, los orinales chiquitos, yo no sé si han entrado a una guardería, esos bañitos chiquitos porque el popó es bajito, o sea, todo, sí, todo eso, organizado, todo, un contrato por 5 años. Señoras, señores, arranquen. Si ustedes, eso pasó hace más de 10 años. Hoy, si ustedes van, esas empresas están vivas. Logramos que la representante legal de cada una de ellas, entre sí, se asociaran luego. Las representantes legales, porque hay gobierno, Ofelia, hay gobierno, tú que preguntabas eso del organigrama, hay gobierno. Las representantes legales se asociaron como si fueran socios naturales y crearon una nueva empresa social. Crearon una nueva empresa social que está formada por todas las empresas sociales de cuidado. A esa empresa social se llama consorcio. ¿Sí? Es como de segundo nivel. Y esa empresa social de segundo nivel es la que tiene capacidad de contratar con el Estado. Porque el Estado dice, a mí no me interesa contratar con 100 distintos cada uno que me atienda a 50 niños. Yo quiero contratar con alguien que me atienda a 1000. Porque para el Estado es más fácil hacer contratos más grandes. Y entonces esta nueva empresa se llama Cormaú, Corporación de Mujeres Unidas, ellas mismas pusieron su nombre, ¿sí? Se creó y que tiene la capacidad de todas de cuidado, el patrimonio de todas, porque el Estado dice, yo te contrato, pero ¿tú qué tienes para contraprestar? Ah, yo tengo 1.000 millones de pesos, representados en muebles, en capacidad, en todo. Entonces el Estado dice, es el socio perfecto. Es el socio perfecto. La seguimos acompañando sin necesidad de que el Estado a nosotros nos pague ni nos contrate. Es la responsabilidad mía seguirlas acompañando. Hace 3 años, en una visita a las que porque yo voy, pero ellas vienen también a la universidad, llegó una camioneta. Yo dije, ve, porque antes me tocaba a mí darles plata para el transporte, y se va bajando de la parte de atrás, no de adelante, una de las empresarias, y yo le digo, ¿esta vieja qué pasó? ¿Sí? Camioneta de ellas. Ya se compraron su carro con chofer, ¿sí? Este año al inicio vino una misión de México, de Guanajuato, a la universidad, interesados en el tema de innovación social. Le dije, venga, les voy a mostrar algo. Más que me escuchen, venga, vamos. Nos fuimos en metro y llegamos allá, a una de las empresas. Y le dije a la directora, a la representante, después de que vieron la casa, los niños, todo, cuénteles hoy cuántos empleados tienen. 54. 54 empleos. Una sola. Contratan con el Estado 200, 300 mil dólares al año. ¿Se puede? Claro que se puede. Es más, esa mujer se está lanzando, yo no sé si ganó porque están en elecciones recientes, a ser delegada comunal de la zona, de la zona urbana. Ya tienen poder inclusive político, público. Funciona. Los locales seguían siendo del Estado. Sí, claro, siguen siendo. No por eso es un modelo público-privado. No porque el Estado lo único que hace es una cesión de uso. Que eso me garantiza, porque las empresas para arrancar necesitan capitalizarse.
Y la única forma de capitalizar, como tú llegaste tarde, te perdiste de una partecita de la historia, y es que esta historia empieza en 2 palabras. ¿Se acuerdan las 2 palabras? Renata. Cooperación y ahorro. Muy bien, cooperación y ahorro. Espíritu de colaboración, de cooperación, pero ahorro. ¿Y el ahorro cómo se logra? Minimizando los gastos. Los comodatos en Colombia no son por siempre, son cada 5 años y se pueden renovar hasta determinado tiempo. No es una alianza público-privada porque el Estado no es dueño de la empresa ni es socio de la empresa, porque la ley no se lo permite. En Italia sí. La legislación italiana, ya hay una ley de empresas sociales, sí lo permite. El Estado es socio de la empresa, hace parte del organismo de gobierno, entonces también tiene otro rol. En nuestro caso, solo con el contrato de uso permite que el bien nosotros se lo manejemos. Todos sabemos que el día que el Estado diga devuélvamelo, nada de lo que hicimos nos lo podemos llevar, son las mejoras. Pero tampoco es que nosotros hagamos muchas, lo mantenemos bonito, limpio, no vamos a arrancar el baño para cuando nos lo pidan, pero ya lo hemos librado. Entonces, ese tiempo, llevan 10 años, 2 periodos de comodato, les ha permitido, 1, crearla de segundo nivel, 2, capitalizarse, pero ya ellas, Cormaú, ya compró un lote, no sé si acá se llama lote, un terreno, y ya van a empezar su nueva organización. Ya son, digamos, son unas berracas, son muy tesas las mujeres, o sea, son de verdad de admirar. Yo las quiero mucho y las admiro mucho porque han demostrado de qué están hechas. Y cuando yo las conocí ni hablaban. O sea, es solo un acto de confianza, porque lo que más desarrolla el modelo de empresas sociales es autonomía, capacidad de tomar decisiones. Y eso es lo que hace falta a la gente. Eso es lo que le hace falta, demostrarle a través de un espacio real que la participación no es de hablar, sino de hacer. Y lo vimos ayer. Nos vamos entendiendo. Rápidamente, mire, ¿se acuerdan? Y los que ya estaban desde las 6:30, yo hablé que este fenómeno arranca después de la Primera Guerra Mundial, años 30. Pero la ley, el fenómeno arranca, cooperativas sociales, pero la ley, vea de qué año es. 2005. Anoche la firmaron, 2005, anoche. Primero fue la cultura, primero fue la práctica, porque lo más difícil en un país es que algo que sucede se convierte en ley. Porque para que se convierta en ley, ¿qué se necesita? Que hayan gobernantes que quieran, que hayan personas con poder que propongan, que hayan personas que sí defiendan estos argumentos. Se demoraron muchos años allá. Nosotros hemos hecho 2 intentos en el gobierno colombiano y no hemos podido. Porque la gente nos saca por, nosotros decimos por la tangente o a patadas. Es decir, nos dice, pero ¿para qué más leyes? Si para eso está la ley de la no sé qué, si sé cuándo. No, esto requiere una legislación específica. ¿Cierto? Esto requiere una legislación específica. Entonces, ¿cuáles son los elementos rápidos de la ley? Estamos a 6 minutos del break. Lo primero que la ley define es qué es y qué no es. Que eso es muy importante. ¿Cómo es que ustedes lo llaman? Hermanas, las que comparten la misma víctima. Sí. ¿O cómo se llaman? Sí, hermanas. Y cuando tú tienes no el oficial, sino un nocturno, ¿cómo se llama eso? Amante. Nosotros le decimos tinieblo. Tinieblo. La tiniebla, o sea, uno que aparece solo en determinadas horas del día, ¿cierto? Y cuando es a veces se llama semi-internado. Va y viene, va y viene. Entonces, es muy importante que la ley defina usted y yo qué venimos siendo.
Si somos parejas, si somos hermanas, si somos amantes, si somos semi-internado, o si somos amigos con derechos, o si somos felices los cuatro, como le gusta a Úrsula. Entonces, ahí es muy importante que eso se defina, y la ley entra a decir, no se lo inventa, por favor, la ley no inventa nada. La ley lo único que hace, Reimi, es recoger la historia, porque esto viene desde el año 30. Y en el 2005, 75 años después, Daniel, es cuando la ley dice, todo eso que ha pasado, voy a declarar que una empresa social, en el 2005, ojo, esto ya cambió y ya se lo voy a decir, pero en el 2005 era privada, sin ánimo de lucro, en el 2005. Mario, pero ya hay con ánimo de lucro. Sí, señores, hoy en día la ley ya permite con y sin ánimo de lucro. Y hay un modelo que se llama empresas híbridas, que tienen los dos posibilidades. Ya les contaré de eso, pero por ahora vamos en orden. En ese momento la ley dice, son, uno, privadas. ¿Qué significa? Que la rige el derecho privado, no el derecho público. Dos, que no tienen ánimo de lucro, es decir, que el resultado del ejercicio financiero no beneficia patrimonialmente a cada uno de ellos, sino a la totalidad. Acá no dice sin ánimo de ganancia, porque el lucro está entendido como el aprovechamiento individual del ejercicio del resultado financiero. Por el contrario, lo que se dice de una empresa social es que tiene que generar el mayor número posible de rentabilidad, porque eso va a generar el mayor número posible de beneficio. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado. Y vea lo que dice, actividad principal y de manera constante tiene que ser algo económico. ¿Qué significa una actividad económica? Algo que tiene un valor en el mercado, que tiene un precio. Techo no puede ser una empresa social porque es un programa voluntario. Hasta donde yo conozco, Techo no cobra por hacer lo que hace. Si fuera una empresa social, Techo le dice a Piu, ¿cómo se llama tu programa? Pías, al tuyo. Pías. Techo le dice a Pías, yo le voy a vender la metodología y le voy a cobrar 1 millón de soles. Como eso no lo puede hacer, Techo lo que le puede decir a Pías es, cuando Pías quiera ir a esos municipios bien difíciles y vea que Techo puede ayudar, lléveme, yo le ayudo y no le cobro un peso. Eso es aprovechar el voluntariado. Y eso hay así. Entonces, tiene que ser la empresa social una actividad económica, léase, una actividad que tiene costo-beneficio, que tiene precio, que tiene valor en el mercado. Y vea, todos ustedes hablan español, ¿verdad? Entonces saben que y no es lo mismo que o. Porque es que eso a veces en la vida real a la gente se le olvida. ¿Sí? Esto es y producción o intercambio de bienes y servicios de utilidad social para objetivos de interés general. No es que, es que estamos en una época en que viene el Día de la Madre, entonces vamos a crear una empresa social, madre no hay sino una y vamos a cortar flores y hacer floreros. No. Puede haber una empresa social dedicada a la jardinería que ahora vende para las madres, después vende para los padres, después vende para los amantes, después vende para los reyes, las brujas y para los niños dioses y yo no sé, para los difuntos. Pero es continua. Sea producción o intercambio. ¿Qué significa intercambio? Que puede darse o el trueque o el negocio. El negocio es cuando yo entrego un bien, producto o servicio y usted me da un valor en caja, throughput. O también puedo intercambiar bienes o servicios. Entonces yo le puedo decir, y así funcionamos, que yo le puedo decir
alcaldesa, tú eras la alcaldesa, ¿verdad? Alcaldesa, no me cobres impuestos, porque aunque el comodato sea mío, el bien es de él, pero yo pago impuestos. No de propiedad raíz, pero sí de industria y comercio. Yo no sé si en Perú existe. O sea, yo no pago el impuesto de utilizar la casa porque no es mía, pero sí las transacciones comerciales tienen un impuesto. Entonces, ese impuesto se lo pago también al Estado. Yo le puedo decir, alcaldesa, mire, usted sabe que yo soy una empresa social, yo le cambio ese impuesto por un bien, entonces yo le voy a hacer la alimentación del comedor de los niños, de su guardería de empleados, o qué sé yo. Uno inventa en el sentido de desarrolla creativamente negocios de esta naturaleza. Está claro que es una empresa social. En la ley, año 2005. Esto ha cambiado, repito y que quede grabado, ha cambiado. Pero para el 2005 esta era la base, 2 minutos. Y entonces, no solo era una actividad especulativa. ¿Qué significa la palabra especulativo? Es decir, tienes toda la razón. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, puede hacer diferenciación de precios para sectores diferentes de... Total. Resulta que estamos en Napo, permiso. Y allá hay poca comunicación y yo soy la única dueña o el único dueño de un aparato que tiene internet satelital. Y digo, a 100 soles el minuto. Está especulando, eso vale el teléfono, pero podría hacerlo. Especular es asignar un valor diferencial e incluso la especulación permite guardar para vender. Mucha gente hace control de precio por la retención del bien. ¿Cierto? Entonces yo digo, voy a decir que no hay tanto. Antiguamente políticas proteccionistas de los estados decía, vamos a cosechar toda la producción de papas, pero la vamos a guardar en unos silos, no la vamos a sacar de una al mercado, esperando que mejore el precio, la vamos a mantener guardadita. ¿Sí? Eso es. Entonces, la ley dice, no solo va a ser especulativa, sino, o por el contrario, tiene que generar un bienestar de la comunidad. Esto se llama una empresa normal, capitalista. Esto que no es especulativo, sino es de intercambio económico, se llama una empresa social. ¿Ven la diferencia? Entonces estamos diciendo, la empresa social cumple con todo lo de la empresa normal, pero no especula, sino realiza el interés general. Entonces yo en Napo digo, yo soy la única dueña de una antena celular, pero como en Napo estamos llevados o tenemos bajo dinero, vamos a poner el minuto a 10 centavos. Hasta buscamos quien lo subvencione. ¿Estamos? Tomémonos un café que ya veo que las de azul se están que se me duermen y ya estoy cantando canciones de cuna. ¿Listo? Muy bien. Ojo a esta siguiente diapositiva. He hablado con algunos de ustedes durante el break y ahora mismo y sobre todo mañana vamos a ver uno de los temas que son, comillas, álgidos, que son la parte financiera. Cómo yo fijo el precio, cuál debe ser el margen tolerable de utilidad. De eso vamos a empezar a hablar y hablaremos mañana. ¿Sí? Voy a hablar un momentico, hacemos un taller y seguimos. Pero muy importante que ustedes vayan dándose el permiso, desen por favor el permiso de pensar en un modelo diferente. Esto no funciona así, de la noche a la mañana. Esto, alcaldesa, requiere tiempo. Miren, perdonen, yo hablo a veces con metáforas. Hay que tener la bondad que tiene la vaca. ¿Cuál es la bondad que tiene la vaca?
La vaca. ¿Ustedes han visto alguna vaca frente a un gran potrero, se llama, la finca, no, a la tierra verde, ¿cómo se llama establo es el lugar donde vive la vaca. El pasto, donde hay pasto, ¿cómo se llama la estación de pasto? Pastizal. ¿Ustedes han visto alguna vez una vaca frente a un pastizal diciendo, eso no, me gusta el carretón, o me gusta esto, o me gusta lo... No, ella se lo va comiendo. Y si uno no a veces le pone límite, hasta pisa. Come de todo, entonces necesita límites, primero. Segundo, la segunda onda de la vaca es que la vaca, yo no sé si ustedes han visto la vaca, la cara de la vaca. Una vaca en el rostro nunca tiene mal humor, ni arruga la frente. La vaca parece que sonriera. Si uno tiene una vaca al borde de una carretera y la suelta, la vaca no mira a ver quién viene. Si ella quiere pasar, pasa, aunque venga un carro chiquito o un gran camión. O sea, es segura de sí mismo. ¿Sí? Límites, seguridad. Pero la bondad más importante de la vaca es que después de haber comido, o lo que quiso o lo que le permitieron, se detiene y activa su capacidad: panza, bonete, librito y cuajar, los 4 estómagos que tiene, y empieza a volver a ver lo que se comió, lo que se llama el rumiar, volver a digerir, le saca lo que dijo Senge, aprovecha al máximo la bondad, ¿cierto? Y al aprovechar esa bondad, lo bueno lo convierte en leche, porque es vaca. Lo otro lo convierte en carne, convierte. Y lo que no le interesa, economía circular. ¿De acuerdo? Entonces, uno en la vida tiene que aprender primero a poner límites. Ay, es que yo quiero saber de todo, yo quiero hacer... No, calma. La vida hay que tomarla por capas, porque la superficialidad y el toderismo a veces nos pone en riesgo real. Hay que darse el tiempo, la incertidumbre es importante de manejarla, el nivel, hay cosas que nunca sabremos qué va a pasar, pero hay que tirarse. Hay que aventurarse en algunos casos y en otros hay que aprender a tener control de velocidad, ¿cierto? En segundo lugar, hay que tomarse el tiempo de digerir lo que está pasando. Miren, cuando empezó la norma ISO y la calidad total, hubo empresas que por certificarse perdieron valor en el mercado. Hay gente que cambia de empleo porque en uno le van a pagar más que en otro y después de 3 meses está igualmente lamentándose, porque la plata es importante pero no hace la diferencia entre la felicidad. Ay, es que yo duermo sola y abrazo la almohada, quiero dormir con alguien que tenga pelo, entonces cásese con un oso, ese tiene bastante pelo. Pero si no quiere solo pelo, sino persona, puede ser calvo y no peludo, pero le puede funcionar. Soy claro. Entonces, eso es muy importante y sobre todo en el trabajo con las comunidades, porque las comunidades, especialmente aquellas que han tenido dificultades, a veces lo que quieren son recetas, manual de instrucciones, y esos no existen. A la comunidad hay que forzarla a que entienda qué es lo que debe hacer con su vida. Por eso, Iglesia y Ejército fueron los creadores de lo que se llama la estrategia, que no es otra cosa que una instrucción con sentido, ¿cierto? Es la visión clara de cómo funciona, en dónde estoy y para qué sirvo, ¿sí? Y el estratega es el que la tiene más clara, y para garantizar esa claridad tiene que garantizar que las cosas se den. ¿Cómo? Entrenando, no capacitando.
La comunidad no requiere talleres y capacitaciones solamente, requiere entrenamiento. ¿Y cómo se entrena en confianza? Confiando. ¿Cómo entrenan a un buzo? Nadando, buceando. ¿Vos te imaginas un buzo que solo tenga un simulador de buceo y después de 1000 horas de simulador ya lo suelten a mar abierto a que saque de 1000 metros el Titanic? El tipo se ahoga, ni siquiera sabe respirar. Una escalafandra lo aborda, pues. Entonces, aquí el tema es, tienes que entrenarte. Y el entrenamiento requiere ¿qué? Disciplina. Por eso es tan importante que la comunidad entienda que lo que está en juego es el compromiso. Si tú con tu capilla quieres pasar rico, necesitan por lo menos comprometerse a que una vez cada 3 semanas van a pasar rico. Pero si ese compromiso no está claro, la segunda vez que se vean se van a echar culpas y se van a agarrar del pelo y van a terminar mal. El compromiso no es otra cosa que la conciencia puesta en acto. Entonces aquí lo que se necesita es que la gente sepa en qué se está metiendo. Muchos programas del Estado y de cooperación internacional que tienen recursos, todavía me quedó, ¿cierto? Sí. Tienen recursos, tengo hasta una herencia de Juan Valdés, que tienen recursos, ¿sí? Esos recursos son los que hacen que las organizaciones aparezcan, inclusive las ONGs. Hay algunas ONGs que han crecido porque hay plata. Se acaban los recursos y ¿qué le pasa a las ONGs? Desaparecen. Entonces, ¿eso qué significa? Que nunca hubo cohesión social, que nunca hubo propósito. Se nos acabó el amor, nunca lo hubo. Lo que hubo fue una pasión la berraca y como estaba muy buena y yo la quería tanto, me tuve que casar para obtener lo que queríamos. Tragedia. Tragedia porque ahí no hay compromiso. Más bien dígale, quiero estar 1 hora y media que sea del Kama Sutra al cuadrado. Listo, si aceptan, disfrútelo. Pero tiene que ser claro y a la gente hay que hablarle con claridad. A la gente finalmente lo que le molesta es el engaño. Daniel Goleman, que escribió todo lo de inteligencia emocional, uno de sus primeros títulos se llama así, La psicología del autoengaño. Porque ¿quién se engaña? ¡Uno! ¿Por qué es tan difícil mentirle a las madres? Porque las madres te conocen, no por nada te cargaron en su vientre. Siente y presiente. Cuando tú quieres a alguien de verdad, bienvenido, permiso. Cuando tú quieres a alguien de verdad, aunque lo llames, ¿cómo estás? Muy bien. La otra persona, si te conoce, dice, no, tú no estás bien. Yo te conozco, aunque estemos hablando a kilómetros de distancia. Y si tú realmente quieres a la otra persona, le dices, sí, tienes razón, estoy, pero como cajita de pollos. Entonces, sigue la historia. O sea, el conocimiento y el compromiso no se improvisan. Están ahí, están ahí. Y aunque uno lleve todo el día cansado y esté más pensando en el futuro, cobijas y almohada, y no en el presente, clase y maestro, ¿sí? Esto tiene que hacerse. Por eso son los intereses colectivos, son las cosas que fluyen. Y ese modelo ha hecho, gracias a la satisfacción de intereses colectivos, que haya organizaciones llamadas empresas sociales sin ánimo de lucro, que haya empresas sociales con ánimo de lucro y que haya empresas sociales híbridas. Ejemplo de una empresa social híbrida que puede funcionar en Perú. Las conozco mucho en muchos países, también en el mío. Montamos un restaurante
El restaurante produce comida y la comida la vendemos. Y cada plato que vendemos tiene una ganancia. Ahí tenemos ánimo de lucro, intereses colectivos. Pero el restaurante es un restaurante escuela. Y no le cobramos a la gente que son jóvenes de nuestros barrios a que se formen en el restaurante para que aprendan y luego hagan parte del mercado culinario y gastronómico del sector. Estoy teniendo una actividad con ánimo de lucro, al interior de la misma tengo una actividad sin ánimo de lucro porque tengo restaurante escuela y me genero una relación híbrida. ¿Ven cómo funciona lo híbrido? Podría ser también el caso de los hospitales de escuelas. Total. Por ejemplo, pero si es del gobierno, es también... Depende de la legislación. Si el gobierno es socio, puede ser empresa social híbrida. Si el gobierno no es socio, es simplemente o una empresa privada social híbrida o podría ser solo del Estado, una empresa del Estado híbrida. De hecho, por ejemplo, en Colombia, si ustedes leen o van, a los hospitales desde hace 10 años los llaman empresa social del Estado, ESES. ¿Y por qué los llaman empresa social? Porque el Estado en algún gobierno dijo, yo al hospital, no lo hizo con otros sectores, solo a los hospitales les dijo, de ahora en adelante no les doy ni un peso para funcionar. Ustedes tienen que manejar sus tarifas, garantizar sus platas, yo les doy la infraestructura y todo lo demás lo pone usted. Y apretó a los gerentes, porque se daban muchas pérdidas en los hospitales. Los recursos se perdían, a los pacientes no los atendían, tenían listas paralelas de enfermos que ya se habían muerto o aliviado y seguían en la nómina, ¿cierto? Entonces, esos hospitales sociales, esas empresas sociales del Estado se volvieron empresas. Tipo, son públicas porque son estatales, pero tienen la figura empresarial. De hecho, algunas de ellas quiebran, se liquidan, se cierran. Y aparece la competencia del privado. O el mismo Estado, hay ciudades como Río Negro, a 30 kilómetros de Medellín, una ciudad de 300.000 habitantes, que en la misma centro urbano tiene varios hospitales del Estado. Pero son entidades, empresas sociales. Una estuvo quebrada y casi cerró hace 2 años, 6 meses estuvo paralizada y como acá, huelga y todo. La otra funcionaba y no compiten. Esa es la figura, ¿de acuerdo? Primera, mínimo 3. Segunda, máximo 17. Y tercera, número impar. Impar. Son recomendaciones, no son decisiones. ¿Por qué? Empiezo por la última. ¿Por qué la recomendación del número impar? Por la toma de decisiones. Si bien todas son por consenso, podría llegar el momento en que el consenso no se dé. Y ahí aplica el régimen privado. Van a la definición, una cabeza, un voto. Y cuando necesitamos votar, se hace cada uno contar. ¿De acuerdo? Mínimo 3, ¿por qué? Porque puede pasar que los avatares de la vida, cuando son 2, uno de los 2 desaparezca, renuncia a la propiedad o no le interese seguir adelante y se acabaría el objeto social. Entonces, mínimo 3. Máximo 17 para no llegar a 19, porque 17 está pensado que cuando la organización llegue a un nivel de madurez tal, 2 de los 17 creen una nueva empresa y permanece un ideal de 15. Los modelos hoy en el mercado de empresas sociales, en Colombia, por ejemplo, Cormaú tiene 11. Algunas de las empresas de Cormaú tienen 5, tienen 7 socias, no más de ahí, ¿cierto? Pero por ejemplo, Mama Sara empezó con 16, 17, hoy en día tiene 3, ¿cierto? Sabor y Delicias están como 6, 7, ¿sí? Pero están ahí porque son negocios en un mercado muy concurrido, muy competido, que para ser rentables necesitan tener bajo nivel de socios, ¿sí?
Pero si tuviéramos, por ejemplo, el segundo hospital más importante de la ciudad de Milán es una empresa social. Y allá son como 16, 17 socios, pero hay más de 1.500 empleados. Es un hospital, ¿cierto? Entonces, cada uno. Y como digo, allá se puede porque la ley permite que el Estado sea socio. Acá como la legislación, primero no existe y segundo no es permitido al Estado beneficiar con su plata a particulares porque es especulado, ¿sí? Entonces hay que buscar esta figura de los comodatos o qué sé yo para garantizar que el Estado afloje la platica. ¿Y los socios siempre trabajan en la empresa? No necesariamente. En el ejemplo que yo te di de Puno, que no se llama Puno, sino que Napo Limpia, puede ser que ustedes sean las socias, pero tú sigues siendo la personera municipal y tú sigues siendo la gerente de seguridad o la directora del colegio, pero ustedes son las socias de la empresa que purifica el agua y los que hacen el tratamiento son solo empleados de ustedes, dependiendo del tipo de empresa. Un gerente general en caso de que... Exactamente, dependiendo las competencias, siempre va a tener un gerente general. Dependiendo las competencias, las capacidades de los socios, puede ser que nuestra empresa de gallinas y pollos tengamos la experta en pollos y entonces ella es la gerente técnica y general, porque sabe de gallina y de pollo, ¿cierto? Pero puede ser que nosotros acá no tengamos el conocimiento y nombramos al ingeniero químico que contratamos como nuestro gerente general. Emprendimientos sociales como por ejemplo el laboratorio, Sí. que es como empresa social, funciona así. No, porque están en el tema de emprendimiento. Cuando maduren a ser empresas y tengan un modelo fijo, costeado, una gestión del conocimiento y una rentabilidad también económica y no solo social, se puede establecer si funciona así o se queda simplemente como una organización, corporación, fundación o lo que sea. Por ejemplo, en la empresa social que decíamos hace un rato de los pollos. Sí. Una pregunta. Mamá gallina. Si nosotros somos las socias o los Sí. y somos nosotros quienes trabajamos, Sí. en el tema de costos también nos pagamos Claro. nosotros y después cuando se saquen todos. Una cosa son los costos directos o indirectos. Ustedes saben que los costos directos, la mano de obra es uno de ellos, ¿cierto? Entonces lo tiene que garantizar. Y tu pregunta es muy importante, ¿sabes por qué? Y lo dijimos y alguien de ustedes dijo, creo que fue Julián, que hablaba de que trabajar con los religiosos era siempre difícil. ¿Te acuerdas que tú lo dijiste en la primera clase? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ella? Entonces en la primera clase hablaba, ya está más calladita. Sí, pero siempre los salarios en el mundo de las empresas sociales tienen que ser iguales a los del mercado. No pueden ser por debajo. Nada garantiza, es que esta es una empresa social, entonces te voy a pagar solo 100 soles. No. Lamentablemente hay prácticas que dicen que la gente que trabaja en lo social debe ganar poquito. Eso es una cosa que hay que cambiar. Si ustedes van a algunas empresas, el gerente financiero gana una plata, el de mercadeo gana otra y la gerente social gana menos. Y son los tres tienen título de gerente. ¿Por qué gana menos? Entonces, esa es una mentalidad que ya está cambiando. Hay un señor, y tú que eres administradora, lo debes saber, y de pronto algunos de ustedes, se llama Peter Drucker, ¿cierto? Es uno de los teóricos de la administración, y él escribió en los años 80 La sociedad postcapitalista y muchos libros más, pero en el año 2002, entre el año 2002 y 2003, escribió un libro que se llama El Management, toda la teoría gerencial. Y en el segundo tomo habla de las empresas sin ánimo de lucro. Y dice Peter Drucker, que es un gurú, una autoridad, dice, las empresas sin ánimo de lucro deberán tener como sus grandes directivos a las mejores personas que tenga el mercado. Precisamente por las complejidades que significa trabajar por lo social, requiere competencia técnica, madurez profesional y sentido estratégico. Y eso no puede ser gratuito. No puede ser gratuito.
En el mercado de las organizaciones sociales, lentamente eso se está mejorando y perfeccionando. Por ejemplo, en mi ciudad, una de las fundaciones que son organizaciones sociales sin ánimo de lucro más importante se llama la Fundación Fraternidad de Medellín. La directora es la esposa del presidente del banco más importante de mi país, que es Bancolombia, que también es dueño del Banco El Salvador y de otros bancos, ¿cierto? Quien maneja la fundación de Suramericana, Sura está en medio, son empresas ya multilatinas, ¿cierto? Y tienen unos salarios como si gerenciaran el banco o la organización. Y tienen Sura maneja 23.000 millones de pesos solamente la fundación, o sea, son valores importantes, ¿sí? No son centavos. Esto para decir que es una dinámica que está creciendo. Fraternidad de Medellín es una organización que ha construido colegios uno a uno. En Medellín hay colegios completos para 2.000 estudiantes que los han hecho ellos y se los han regalado a la ciudad. La infraestructura. Comprados y regalados, hechos. Ese es un sentido social de ciudad. Por eso la ciudad ha cambiado. Porque la gente está comprometida. ProAntioquia es el gremio de los empresarios. Y cuando, por ejemplo, en el Estado el secretario de Educación falta, el gremio de los empresarios dice, listo, se va Úrsula, que es la gerente de personal de Nutresa, a ser secretaria de Educación encargada por un mes mientras el municipio nombra. Están ahí. Y nosotros tenemos un sistema que se llama Medellín ¿Cómo Vamos?, en el cual es un observatorio de política pública, y la Universidad AFIT y los gremios y todos los días estamos viendo cómo va el plan de gobierno y monitoreamos. Eso es responsabilidad social. No es solo hacer pintar casas, no, es promover el cumplimiento de la ley, garantizar que lo que la gente dice lo haga, porque eso es lo que rompe la barrera infinita de la corrupción. Las empresas están hechas para generar valor social. Valor. No deseo, valor. Y esas transformaciones o se hacen, y al que no quiera, abajo el bus. Es que uno no tiene por qué salvar el mundo. Es que yo me comprometí con toda la gente de Napo y son 9.000. No voy a trabajar con 50. Ya. 50 bien trabajados, con todos los juguetes, que después de 3 años esos 50 sean capaces de contaminar a otros 50. ¿Qué me sirve hacer un programa para 1.000 que no tengo ni los recursos para darles un roscón, un pan, una cola Inca Kola ahí? Que me voy a ver a gatas porque ni siquiera tengo los voluntarios para asistir a una brigada con 1.000. No, trabaje con 100. En Colombia el gran problema es que los políticos, no vino nuestro Richard, sí, los políticos, algunos de ellos quieren solo estadísticas. Cuando yo les dije, necesito $500,000 para durante 3 años hacer un programa de empresas sociales, y me preguntaron para cuántas, yo dije para 168, casi se infartan. Me dijeron, es que con esa plata hacemos programas sociales para 1.000. Yo le dije, sí, pero ¿cuántos son sostenibles? En ese momento hubo mucha presión, les digo, más de 1 año y medio luchando. Cuando me dieron la platica, hoy en día ellos ya valoran y me invitan. Antes me veían como una miércoles. O sea, me citaron al Consejo Municipal a pedirme cuentas y yo me había robado la plata. Porque es que la gente cree que esto, es que si tú haces la división, $500,000 entre 100 personas, uno diría, durante 3 años es que hubo mucha plata invertida en cada uno. Y la pregunta es, ¿y no vale la pena? ¿Cuántos programas de emprendimiento se hacen que después de 5 años no queda nada? El Laboratorio de Paz de Unión Europea solo en el oriente de Antioquia donó 11 millones de euros. Hoy no hay nada. 11 millones de euros. Yo tengo empresas que empecé con 7 mujeres y hoy hay 54 empleos. Se lo puedo mostrar. Entonces sí funciona. Lo que necesita es tiempo, confianza, cohesión. ¿Estamos? Muy bien. Se van a juntar, por favor,
Grupos de 4 personas con una única condición: que no hayan trabajado juntos durante estos días de clase.